Salud, feliz noche. ¿Cómo la tratan a usted? Estoy infinitamente alegre, como siempre, agradecida de estar en este espacio, pero hoy de manera particular con esta conversación que tiene un exquisito sabor a compromiso, a determinación y a sueños alcanzados. Bueno, entonces nosotros estamos aquí en la región de la Ribera del Duero. Es mi preferida, realmente. Delicioso. Es mi preferida. Y entonces, con este tinto que rinde homenaje al rey sabio, al rey Salomón. Salomón, así es. Ahí está. Toda la sabiduría. Que es un tempranillo, este tempranillo. Señores, no se pierdan nuestra conversación, nuestro encuentro de esta noche. ¿A quién tenemos? Bueno, tenemos al doctor José J. Norberto, quien es médico cirujano torácico, pero de manera particular un hombre que tuvo la certeza de creer, de crear y confiar en sus sueños. Vamos a ver de inmediato la conversación. Salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos, estamos con el doctor José J. Norberto, una eminencia de la medicina dominicana, aunque se ha radicado desde hace tiempo en los Estados Unidos, cirujano cardiotorácico, escritor, músico, san cristobalense, dominicano. Doctor, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, Bendiciones. sí. Doctor, hablemos de su trayectoria en los Estados Unidos, porque usted es un egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Pero usted no ha visto pacientes dominicanos, ha visto muy pocos pacientes dominicanos. Bueno, primero, Julio y Mildred, muchas gracias por este espacio, por permitirme estar aquí. Y bueno, yo quisiera ir un poco más para atrás antes de yo irme, porque fue realmente una odisea poder ir a los Estados Unidos a hacer una especialidad tan competitiva como la cirugía cardíaca. Y eso, antes de ir, había que pasar exámenes, que son exámenes muy fuertes, y de ahí luego hay que aplicar para conseguir una posición. El hecho es que es una trayectoria muy larga, pero en cuanto a operar pacientes de aquí, pues, pero me formé aquí, yo tuve que trabajar en el Hospital Pina, con Pablo Pina antes de irme, y luego, cuando ya me hice cirujano cardiotorácico, pues yo hice varias jornadas de cirugía para personas de escasos recursos. Incluso cuando se trajo a HeartCare International, esa famosa institución que ha hecho tantas jornadas para pacientes congénitos, para niños, fui yo que inicié el proceso, porque mi jefe en Ohio State es el presidente de HeartCare International, su nombre es Robert Mitchell. Yo vine al país, me puse en contacto con el doctor Pedro Ureña y así empezamos el engranaje para crear aquí HeartCare Dominicana, que ha sido la anfitriona a miles y miles de operaciones que se han hecho para niños. Yo soy cirujano de adultos, pero como era parte de mi entrenamiento, pues yo ayudé a traerla. En cuanto a la jornada que yo he hecho en el 2006, 2007 y 2008, nosotros operamos alrededor de 24 pacientes aquí para pacientes que no podían pagar, pacientes muy pobres, y lo operamos para válvulas coronarias y cosas así. ¿Dónde nació usted? ¿En qué pueblo de San Cristóbal? San Cristóbal, ahí al lado de la gobernación provincial, ahí en la Avenida Constitución 132. Coménteme de esa parte de su infancia en San Cristóbal, ¿cuáles serían esos momentos, así como que se atesoran de manera muy particular, ya, y que usted de adulto pues le da buen lugar? El doctor nació después de la muerte del jefe, ya el jefe se había muerto, poco tiempo después, pero... Yo nací en el 64 y mi madre me dice que era
Ya ahí entonces empieza la revolución de 65, o sea que fueron unos momentos... De cambio, convulso y de cambio. Sí, claro, San Cristóbal, mi pueblo, yo obviamente salí hace ya casi 30 años, yo salí en el 90, no, hace bastante ya, en el 90, pero en ese tiempo era una ciudad diferente, yo caminaba muchísimo, todo el mundo se trataba como familia realmente, o sea, fue una infancia muy acogedora y me ayudó mucho a formar el carácter y formar también ese empeño, superación también. ¿Cuántos hermanos y quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi papá era el doctor Reyes Norberto, dentista, odontólogo. Okay. Y mi mamá era profesora universitaria en la UAS de Historia, la doctora Gradia Vargas de Norberto. Los dos fallecidos. Mi papá, mi mamá de Mao Valverde, profesor Valverde. Y mi mamá emigró a San Cristóbal porque en ese tiempo no se hacía el bachillerato en Mao. Entonces tuvo que buscar un sitio, o aquí en la capital, o cerca. Encontró una familia que eran vecinos en Mao y se mudó. Y ahí conoció a mi papá. Ahora a esa familia donde usted nació le llamamos clase media alta, pero en esos tiempos era de los riquitos. Que la gente decía, sí. Era de los ricos, sí. Ambos padres profesionales, sí, ¿cierto? claro. Sí, pero yo abordo eso en el libro mucho porque mis padres realmente venían de estratos pobres. No eran indigentes, pero eran pobres. Y eso me cautivó mucho a mí cada vez que yo veía a mi papá contándome que era un día para él, para ir a la universidad. Un pan de agua con un café. Se iba en la mañana y eso lo tenía que sostener el día entero. Llegaba a la casa de nuevo, pero no tenía carro, eso era boleando, como decíamos antes. Y cuando llegaba a la casa, mi abuela, que era una santa, cuando llegaba alguien de la casa, alguien de la calle con hambre, le daba la comida. Y a veces mi papá no encontraba comida. O sea, cuando él me contaba esa realidad, y yo me doy cuenta que estoy en una mesa, tengo todo ahí, hay incluso muchachas del servicio, tengo ropa, voy a colegio privado, a colegio católico privado. Yo decía, pero ven acá, pero yo no tengo, o sea, yo no puedo fallar. Claro. Yo no puedo fallar, o sea... ¿Cuántos hermanos? Dos hermanos más, somos 3. Ok. Mucho que agradecer y tampoco que pedir. Sí, eso para mí, es más que me empezaba a molestarme cada vez que yo veía la historia, porque yo decía, oye, pero ¿por qué yo tanto privilegio y ellos no? Entonces me empezaba a crear malestar a veces. ¿Por qué medicina? Medicina porque mi padre, que era odontólogo, me llevaba al hospital a veces, a Juan Pablo Pina, con él, y no sé por qué. Me ponía en un escritorio mientras él estaba sacando muelas, porque eso era lo que se hacía en los hospitales públicos, era sacar muelas, no se hacía más nada. Y yo oía esos sonidos de esa muela cayendo, y como que eso me dijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero entonces veía a los médicos en el pasillo con esa bata blanca y ese estetoscopio colgado del cuello, hablando de los pacientes, y eso como me cautivó desde pequeño. Y dije, no, yo voy a ser médico. Y así, y nunca varié de eso. ¿Sí? Y después la parte de cirugía se definió más o menos cuando yo tenía 10 años, que yo conocí a un primo que vino a visitarnos, que había emigrado, que es un cirujano en Nueva York, el doctor César Norberto, fue a visitarnos a casa y yo lo oí hablando. Y dije, no, pero este tipo sabe. Y yo dije, bueno, yo voy a ser como él. Y luego, cuando yo tenía 13 años más o menos, eso era entre séptimo, octavo curso, más o menos por ahí, en las vacaciones, un programa de televisión de don Horacio Lamadrid presentó una cirugía del corazón abierto del doctor Chan Aquino. Y yo estaba mirando eso a blanco y negro, y mi papá tomándose su jugo de naranja de la tarde. Y yo, papá, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces él se para, él deja de hacer lo que estaba haciendo y se pone a mirar la televisión. Y nada más me dijo, Kiko, porque me dicen Kiko todo el mundo allá en San Cristóbal, pero hay que fajarse para eso. Y tiene que aprender inglés. Yo dije, sí, yo hago todo eso. Y desde entonces, mi sueño de cirugía cardíaca. Sí. ¿Dónde aprendiste el inglés? ¿Dónde aprendiste el inglés? Tomando en cuenta que es examen de medicina para ingresar en Estados Unidos. En inglés. Es en inglés. Y que los propios
chicos formados en las universidades, en las mismas escuelas, les es difícil, es sumamente retador ingresar. Entonces, para poder pasar el TOEFL, ¿dónde aprendiste el inglés? Bueno, yo lo aprendí aquí en el Dominico, en el Instituto Dominico Americano, y también en APEC. Yo tomaba. Y nada, me fajaba en la calle. Cada vez que yo veía a un americano por ahí, empezaba a hablar inglés, ¿sabes? O sea, uno tiene que tratar. Y también ponía una emisora de una de las islas que transmitía un programa en inglés. Y yo me ponía a escuchar. Ahora bien, era un inglés suficiente para yo ir a un cine y ver una película, pero para funcionar allá realmente me costó, tuve que adaptarme, era difícil porque el sistema americano es muy rápido. Entonces ellos no tienen que ver que tú tengas un inglés intermedio, ellos esperan que tú funciones a máximo y eso fue problemático. Esos primeros 5 meses yo tenía que hablar español con alguien, por lo menos a las 3 o a las 4 de la tarde, tenía que hablar con alguien, español. Sí. Hablemos de su ejercicio médico como cirujano y cirujano cardiotorácico en Estados Unidos. ¿Dónde usted ha encontrado las mayores satisfacciones? Sí, yo empecé, obviamente, para hacer cirugía cardíaca, tú tienes que hacer cirugía general. Así es. Ya pasé, cuando paso eso, que lo hice en Washington, me voy a Harvard por un año a hacer investigación de oncología quirúrgica. Y luego de ahí paso a Ohio State, que está en Columbus, Ohio. Y ahí fue donde yo hice mis 2 años de cirugía cardíaca, más un año de trasplante cardíaco. Y ahí entonces me quedo en la facultad de Ohio State por año y medio, y fui del equipo de trasplante de corazón de ellos. Y también ahí empecé a recibir pacientes de República Dominicana. Y para mí fue la mejor satisfacción. La mayor satisfacción era cuando yo podía interactuar con ellos luego de las operaciones. Y, o sea, una de las satisfacciones también para el cirujano cardíaco es cuando uno ve un paciente que ve la muerte tan cerca y tú haces una operación, lo ayuda, hace la reparación que tiene que hacer, el paciente se va a los 4 o 5 días para su casa y luego se reinserta a la sociedad a seguir su trabajo. Eso es muy diferente al paciente crónico, el paciente como mi mamá, que tenía artritis reumatoide severa, que no podía caminar. O sea, esos médicos que tienen ese oficio de atender pacientes crónicamente enfermos, que no se van a mejorar, que solamente tú puedes, que no se van a sanar, que solamente tú lo puedes mejorar. Esos médicos yo los respeto mucho. Eso, yo me quito el sombrero ante ellos. Ver personas que quieres, personas que usted ama, agradece, como el caso de los padres o ese entorno afectivo importante para una persona. Verles enfermar y como médico tener el conocimiento. Sí. ¿Cómo se da ese tránsito en términos personales? Sí, y gracias por esa pregunta. Yo hablo de eso en el libro mucho, porque a una familia donde mi papá se enferma a los 51 años, le da un accidente cerebrovascular. En la parte más alta de su carrera, porque 51 años es un profesional que tiene experiencia y está todavía joven. Claro. Le da su primer accidente cerebrovascular, se recupera, vuelve a trabajar, a los 3 años el otro. Ya ahí no puede recuperarse totalmente, deja de trabajar. Mi mamá entonces asume la producción mayor económica de la casa. En vez de 6 secciones de historia, empieza a tomar toda la que podía. Había que compensar. Pero ¿qué pasa? Que mi mamá luego se enferma antes de yo irme a Estados Unidos. Le da esa artritis reumatoide que no pudo caminar de nuevo. O sea, caminaba, pero no podía. Tú sabes que en la UAS hay que ir de sesión a sesión, tiene que caminar mucho. Y ella no pudo volver. Ya yo me iba para Estados Unidos. Y eso fue duro porque yo sabía lo que venía. Y esa parte, porque entonces fueron enfermedades crónicas, debilitantes, incapacitantes, que duraron demasiado tiempo. Estamos hablando que eso fue
mi papá en el 81, por ahí, y mi mamá en el 89. Duraron hasta el 2003 vivos. Y antes del 2003, los 7 años antes de su muerte, encamados totalmente, uno al lado del otro. Ay, caramba. Entonces eso, claro, yo lo manejé ya como médico, tenía que a veces bloquear la parte del médico y ser el hijo que a mi mamá, que le gustaban los chistes y reírse, porque esa era una guerrera. Ella, a pesar de todo, ella todavía sonríe, le gustaba un chiste. Yo tenía que llamarla y repetirle los chistes que se lo había repetido 10 veces, pero yo me dediqué a eso, a hacer Sí. su oído, porque yo sabía que no se podía hacer nada, pero es duro y yo aconsejo a los familiares, a las familias que tienen ese tipo de problemas, buscar ayuda profesional, tanto para el paciente como para ellos mismos, un soporte emocional. Bueno, El cuidador que cuide. el libro que el doctor ha referido varias veces es su nuevo libro, Vivencia de un cirujano cardíaco. Hablemos de este libro, doctor. Hablemos del contenido de este libro. Bueno, yo escribo mucho en las redes. Esa es una de las cosas que yo hago. Entonces, desde el 2003, 2004, por ahí, he escrito tanto y a la gente le ha gustado tanto que más y más gente se va sumando y me van pidiendo que escriba. Doctor, usted tiene que escribir más. Si mantenga su escritura, siga escribiendo. Usted tiene mucho que compartir, especialmente cuando leen mi historia acerca de mis padres. Entonces, ellos me han pedido, sigue escribiendo, porque la gente dispone del tiempo de uno, ¿sabes? O sea, escriba semanalmente. Hubo uno que me pidió, escriba semanalmente. Y luego que se acumuló tanto material, me pidieron, pero doctor, escribe un libro. Entonces yo, al ver la decomposición que hay, al ver ¿cómo se dice? El mensaje que hay, el mensaje tan negativo, tan pesimista en las redes, yo dije, sí, déjame hacerlo, ¿por qué no? Y así lo hice. Entonces en el libro tú vas a ver tanto de mi niñez, anécdotas, luego de la parte cuando voy a la universidad, lo que tuve que pasar por ahí, luego la preparación para el examen, para irme, y como yo tuve que enfrentar el pesimismo cuando mucha gente me decía, eso no lo pasa a nadie, ese examen no lo pasa a nadie, se quema todo el mundo. Y yo tuve que bloquear todo eso para seguir adelante. Luego hablo de mi llegada a Estados Unidos y la adaptación al sistema americano, porque es una adaptación, mis grandes profesores, y luego mi ejercicio profesional y otros temas, como ya el que hablamos de las enfermedades crónicas, yo hablé de eso, y así más o menos el libro ocupa no solo mi vida, sino también otros temas. ¿Hay historia de algunos de sus pacientes ahí, algunos casos que usted ha... Sí, hay de todo un poco. Hay historias jocosas también, historias medias, Claro. que dan bastante risa. Yo recuerdo un paciente que yo operé allá, bueno, un paciente de aquí que lo operé en Estados Unidos. Y bueno, él evolucionó muy bien. Luego se va al apartamento y yo siempre lo visitaba en la tarde. Ellos se quedaban conmigo como algunos 20 días más o menos antes de regresar a la República Dominicana. Y un día me pregunta él, doctor, ¿es bueno tomarse su vinito, verdad? Y yo le dije, sí, por una copa nada más. Y me dice él, bueno, y si yo en vez de tomarme una por día, me la tomo el viernes, me la tomo todas. Y yo entonces, ¿qué uno dice? O sea, cuando me sorprendió, me dio un ataque de risa, imagínate. Y yo dije, no, una al día está bien, una por día. Una al día Una es por válida. día, sí, una por día, le decía yo, que es que es incluso saludable. Sí. Y hay otras más, incluso algunas que rayan en lo místico, como un paciente que yo le hice una operación yo estaba pasando un momento difícil en mi vida y entonces la noche anterior se me estaba haciendo difícil dormir. Y yo soy creyente y yo le pido a Dios, le dije, Dios, yo tengo que dormir porque yo tengo que operar a este paciente. Yo necesito dormir por lo menos 4 horas. Me duermo. Yo no quería dormir, yo quería ya suspender la operación, ya, pues ya estaba ya agotado.
Y bueno, me duermo y cuando yo voy al otro día, hago mi cirugía, cuando estamos terminando, una cirugía que ya era una cirugía de 4 horas, ya estábamos terminando, la aorta ascendente se me desgarra, que eso significa que tenía que reparar eso y agregarle 4 horas más de cirugía, más o menos, porque tenía que enfriar el paciente y someterlo a lo que se llama hipotermia con paro circulatorio, es decir, parar la circulación completamente. Cuando uno está operando a corazón abierto, uno mantiene la circulación, uno puede desviar la sangre del corazón y para el corazón, pero la circulación continúa. En este caso, para yo hacer esa reparación tenía que parar la circulación y depender del frío, tenía que enfriar al paciente a una temperatura de 17 grados. Eso es fríísimo. Y bueno, eso es lo más cercano a estar muerto, digo yo. Eso porque no hay circulación. Entonces, bueno, el paciente, yo creía que se me iba a morir, llega a la sala de intensivos, despierta el otro día, bien, todo. Y yo hice así porque yo pensé que se me iba a ir. Y luego yo estaba relajando, le pregunté, ¿usted no vio algo, una luz? Le pregunté así, relajando. Y él dice, doctor, yo no quería hablar de eso, ¿no? Y yo dije, pero dígame. Me dice, sí, yo estaba en un sitio. Me dijo primero, yo lo estaba viendo usted operando. Yo le dije, ¿cómo? Yo le dije, mire, cuando usted regrese a verme en mi oficina, vamos a hablar de eso. Póngase a anotar todo lo que usted se acuerde. Porque esto es un tema delicado, esto de lo que se llama las experiencias cerca de la muerte o extracorpóreas. Un caso, Sí. eso se discute mucho y eso es bastante Sí. complicado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Y cuando él llega, que yo abro la puerta, ya varios días después, cuando yo lo voy a ver en mi oficina, que abro la puerta, él está esperándome, se le ven los ojos, el brillo de los ojos, me dice, doctor, yo estaba loco por hablar con usted. Yo hago así, cierro la puerta y digo, bueno, yo hago así, yo quiero oír, tú sabes. Me dice, mire doctor, yo estoy listo para hablar ya. Yo no estaba flotando como describen, yo estaba al lado de usted mirando cómo usted se movía. Usted es bastante eficiente, usted no para, usted es bastante eficiente y se mueve muy suavemente. Y me llamó la atención esa descripción porque en vez de empezar a adularme, a decir, usted es el mejor, él empezó a describir cómo yo me muevo. Eso me llamó la atención, pero no era lo suficiente para decir que era algo real todavía. Y luego me dice, al lado de mí estaba, yo creo que era Jesús, digo yo, y me dice, y los dos estábamos mirando, y me dice, ¿tú ves a ese? Yo le di las manos, esas manos que la tiene se las di yo. Entonces yo ahí empiezo, porque yo al fin y al cabo, aunque yo sea creyente, también soy un hombre de ciencia, tengo que tener mucho cuidado con esas cosas. Claro. Y bueno, yo en ese momento iba a desestimar la experiencia, iba a decir, no tiene. Pero antes de yo desestimar todo, ese señor me mira a los ojos, Julio, y me dice, yo quiero que usted sepa que el Señor está muy satisfecho con la forma como usted está enfrentando su situación personal. Y yo hice así, yo dije, espérate. Y me dijo, siempre y cuando usted descanse en mí, todo saldrá bien. Y esa misma expresión me la había dicho doña Elba Camilo, que yo había venido a República Dominicana a orar con ella, porque me sentía que necesitaba ayuda espiritual. Y ella me dijo eso, así mismo, esa misma expresión. En español me la dijo él en inglés, como 3 meses después. Entonces, yo lo puse ahí, eso está en el libro, es una experiencia, me llama la atención mucho. Primero, ese señor no me conocía, no era de mi entorno, como él sabía que yo estaba en una situación difícil en mi familia, y me dice esas cosas. Entonces, la pongo ahí para la opinión de la gente, que cada cual... Doctor, entonces usted se fue soltero. Yo me fui soltero. Se casó en Estados Unidos. Me casé en Estados Unidos, mi ex esposa es americana,
tuve un divorcio bastante difícil, tengo 2 niñas con ella, me casé, me volví a casar ahora con una dominicana, se llama Katy, y hace ya, fue en el 2022, ya tenemos 3 años casados. Sí. Doc, hábleme de la parte sensorial, que usted recuerda la primera vez que le puso la mano a un corazón. Sí, tú sabes que para hacer cirugía del corazón, como dije anteriormente, se toma 5 años de cirugía general primero. Sí. Eso para tomar la base, ¿cómo se dice? Técnica quirúrgica. Pero el corazón, cuando ya tú empiezas a trabajar con el corazón, es una sensación diferente, porque primero los ángulos de uno suturar son diferentes, por lo tanto toma un tiempo para uno ajustarse. A mí me tomó como algunos 5 meses, yo diría un poco más, como unos 6 meses para yo decir si yo puedo ser cirujano de corazón. Porque al principio estaba yo, óyeme, estoy diferente. Pero la vez que más me impresionó fue la primera vez que yo vi un trasplante. La primera vez que yo vi el pecho de un individuo sin el corazón. O sea, hay que sacarle el corazón para poner otro. Entonces, la primera vez que yo vi un tórax sin un corazón, eso me impresionó mucho. Sí. Esa fue la parte más impresionante de lo que yo hago. Doctor, ¿usted se siente ahora mejor, más ayudado, más auxiliado con inteligencia artificial? Bueno, para ser honesto, todavía yo estoy como viendo ver qué va a pasar con eso, porque a mí me preocupan algunas cosas. Yo creo que es interesante toda la información que tú puedes tener tan rápido ahí mismo, pero me preocupa que uno descanse tanto en eso y le quita la parte humana de la interacción médica. Eso es la parte que me preocupa un poco. Decía la parte humana. Sí. ¿Cómo hablar con una persona que, si bien es cierto, usted maneja la ciencia, el conocimiento, la otra parte es quien tiene la enfermedad, quien tiene el dolor y sus diferentes manifestaciones, y por qué no, también tiene el miedo? Sí. ¿Cómo es esa parte para usted poder entender y, si se quiere, respetar la vulnerabilidad de ese ser humano que está frente a usted? Sí, ese es uno de los retos del médico. Ese es uno de los retos del médico, porque muchas veces nosotros los médicos nos fijamos en arreglar una parte, la parte que supuestamente está mal, y no nos damos cuenta que ese paciente está sufriendo, que la familia está sufriendo, y tenemos que mantener al paciente y a su sentimiento y a la familia en el centro de lo que hacemos. Yo tuve un paciente que, para que tú veas lo que es lo que tú dices, la complejidad de los sentimientos. Yo tuve un paciente que fue a mi oficina para cirugía cardíaca. Necesitaba bypass, cirugía de bypass. Y después que yo le hablo, me dijo él a mí, doctor, usted tiene un problema. Me dijo así. Yo le dije, ajá, usted es negro, usted es hispano, usted tiene un acento, y se graduó en una universidad fuera de Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, sí, así mismo. Yo le dije, mire, a mí lo que me importa es cómo usted se sienta. Si usted no se siente cómodo conmigo, yo lo refiero donde un cirujano en la otra ciudad, blanco y sin acento, y el norteamericano que se haya graduado aquí. Y la pobre hija estaba ahí, dice, ay papá, por favor, tú sabes, se sintió mal. Y yo le dije, bueno, yo lo refiero. A la semana siguiente, él vuelve. Y me dice, doctor, yo le investigué a usted, yo creo que sea usted que me opere. Yo le dije, ¿usted está seguro? Porque yo no puedo cambiar ni mi color. No puedo borrar el acento de un día para otro. Sí. No puedo arreglar, esa cosa no la puedo arreglar. Y yo quiero que usted esté cómodo. Y me dice, no, yo quiero que usted lo haga. Yo le dije, tómese su tiempo, Esto no es una emergencia, hay que hacerlo, pero no es. Me dice, no, yo estoy seguro. Lo operé y después fue un paciente sumamente bueno, hizo todo lo que tenía que hacer. Y eso fue, realmente me dio a entender
que a veces cuando la gente está asustada, le sale todas las cosas malas. A veces Prejuicios. Claro. y hay que tener cuidado, y hay que entender que el paciente que está sufriendo y su familia, hay que entenderlo. Claro. Eso no lo puede tomar personal eso. Bueno, señores, continuamos en breve en esta conversación con el doctor José J. Norberto, el dominicano, cirujano torácico, pues establecido en los Estados Unidos. Salud. Señores, continuamos con el doctor José J. Norberto, pues un médico cardiotorácico y escritor y músico dominicano que reside en los Estados Unidos, reside en Mansfield, Ohio. Ohio. Doctor, hablemos un poco de su publicación anterior, que fue la crucifixión y muerte de Jesús vista por un cirujano. Desde esa óptica, ¿qué cosas se perciben de la muerte de Jesús? Sí, y bueno, te agradezco que hayamos revisado ese libro, porque realmente fue mi primer ensayo, mi primera prueba en cuanto a publicar y escribir libros. Y fue una experiencia extraordinaria que empezó un día que yo, de esos días que uno no está haciendo nada en la oficina, que no estaba operando ese día, y decidí buscar qué había en la literatura médica acerca de la crucifixión de Jesús. Y para mi sorpresa, había mucho material, pero que era un material para médicos, era un material para que uno lo entendía. Mientras yo iba leyendo, yo iba sintiendo, yo decía, pero eso fue horrible, porque entonces estoy entendiendo la parte fisiológica, la parte del funcionamiento, de cómo se alteraron los órganos, lo voy entendiendo y dice, pero esto es horrible, la gente debe entender esto, la gente normal, el que no es médico, tiene que entender eso. El creyente y el no creyente, porque realmente hay personas que no creen en Jesús como Hijo de Dios, pero que creen que eso fue un tremendo líder, y yo creo que una información de esa naturaleza también es válida. Y empecé a dar charlas en el pueblo, en un sitio donde me invitaban, acerca de eso. Y la gente me pidió que escriba un libro. Pero escriba acerca de eso porque usted lo hace bien. Y yo accedí. Entonces, ese es el preámbulo de cómo nació ese libro. En cuanto a la crucifixión en sí, era un mecanismo de tortura que los romanos perfeccionaron, pero no fueron ellos que empezaron, fueron los persas. Entonces Sí. Los romanos lo perfeccionan y lo hacen famoso porque crucificaron a Jesús. Pero la idea o el razonamiento para ese tipo de tortura era intimidación. ¿Por qué? Porque hacían la crucifixión en sitios donde el que entraba o salía del pueblo o de la ciudad veía a esas personas colgadas y lo dejaban ahí hasta que los pájaros se los comieran. Porque eso era para intimidar. Porque cuando usted ve ese cuadro, dice, no, pero yo no me voy a meter con el Imperio Romano. Entonces, esa era la intimidación. Y el problema básico también de ese tipo de tortura era que duraba mucho. El paciente no se moría ahí mismo. Había gente que duraban días colgados. Jesús murió más rápido porque había una serie de situaciones que se dieron, que fue el castigo, los latigazos fueron demasiados, con un látigo, que era un látigo especial cargado de metales, huesos, piedras. Entonces desgarraba demasiado, provocando mucho sangrado.
Entonces también la corona de espina, eso, el cuero cabelludo es muy vascular, entonces sangra mucho. El que se ha hecho una cortadita en la cabeza sabe lo que es eso, un sangrero, que sea una cortadita así. Imagínate espinas así de largo. Entonces ya cuando él llega a la cruz, ya él está realmente casi muerto, o sea, ya estaba. Y el mecanismo de muerte al subir a la cruz es asfixia. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no está diseñado para estar en esa posición. Entonces los brazos extendidos hacen que el mecanismo, la mecánica respiratoria se afecte. Y entonces no puede respirar. Y para respirar, para tomar aire, tiene que impulsarse de abajo. Y tiene clavos abajo. Entonces se impulsa para arriba y se mantiene arriba con los hombros abajo hasta que se canse. Así que puede respirar, así que puede exhalar e inhalar. Entonces cuando se cansa, tiene que dejarse caer y los brazos se le dislocan. O sea, una cosa, cuando yo leí eso, yo decía, ¿cómo un ser humano puede inventar algo así? Entonces Jesús murió por una combinación de asfixia más un choque hipovolémico. Esa es más o menos el resumen de ese libro. Hablo de los clavos, de lo que provocan ese tipo de manos. Provoca una mano así. Cuando pasa el clavo por el nervio mediano, la mano se pone de así. Sí. Esas cosas. Sí. Esa obra está disponible en Amazon, sigue disponible en Amazon. Ahora no está en Amazon. Lamentablemente, la vamos a poner de nuevo. Okay. Porque fue que ya el editor la soltó, entonces me dio todos los derechos, entonces tengo que ponerla de nuevo. Pero yo voy a hacer, este lunes tengo una presentación en la Casa de San Pablo, en la Feria del Libro Católico. Vamos a relanzarlo. Yo traje unos cuantos ejemplares. Doctor, ¿dónde la ciencia y la fe colindan y en qué punto se separan? Mira, yo veo con mucha preocupación cuando se trata de presentar a la ciencia y la fe como enemigas. No son enemigas, son simplemente dos entidades que se ocupan de cosas diferentes. Es decir, la ciencia no está diseñada para probar o desmentir la presencia de un ser divino. No tiene con qué medir eso. No hay forma. Entonces, la fe, la religión, tiene que tener cuidado con cosas que ya están probadas científicamente. No hay por qué tener esa lucha que yo veo, incluso lo veo mucho aquí en los canales de aquí, veo ese asunto y digo, pero ¿qué es esto? Porque cuando uno analiza, incluso he oído personas decir que los científicos no creen en Dios, pero cuando tú buscas los datos, tú vas, por ejemplo, a la última encuesta que hizo la Asociación para el Avance de la Ciencia en Estados Unidos, usted se sorprenderá porque el 51% de grupo total de científicos es creyente. O sea, un poquito más, pero mientras más jóvenes son los científicos, más creyentes son, uno pensaría que es lo contrario. Entonces, científicos de edad menor a 35 años, un 66% son creyentes. Médicos en Estados Unidos, 73% son creyentes, 74% creen en milagros. O sea, yo veo esas cosas. El milagro visto desde la ciencia, ¿qué sería? ¿Cómo es? El milagro visto desde la ciencia, ¿qué sería? Bueno, un milagro es realmente una situación donde supuestamente se violan, o no se violan, se alteran las leyes del funcionamiento natural. Es una cosa que ocurre de manera que no debe pasar, que está fuera del contexto de lo natural, de lo que debería ser. Eso es lo que la ciencia... Y hay tantos ejemplos de eso, de personas que deberían estar muertas y que no lo están. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tenía un cáncer avanzadísimo, cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón es malo, avanzado de estadio 4. Y ella hizo una oración y quedó dormida y ahí está ella. Ella es psiquiatra, o sea que no es una persona que se inventó nada, es una psiquiatra que trabaja en Orlando,
en el área de Orlando. O sea que... Sí. Doctor, bueno, después de haber vivido la experiencia con el COVID, hay muchos planteamientos que no hubo, digamos, ninguna evidencia científica de que el confinamiento fuera la medida para enfrentar el COVID, que las vacunas han dejado muchas secuelas y usted sabe que incluso hay una corriente antivacuna, ahora con mucha vigencia en Estados Unidos. ¿Cuál es su posición con relación a ese tema? Bueno, el COVID trajo, o mejor dicho, nos presentó una situación muy problemática para nosotros los seres humanos. Primero, el asunto de que todo el mundo tiene un teléfono y puede hacerse líder o puede hacerse experto y enviar mensajes que no están avalados por la ciencia. O sea, toda persona puede ser un experto ahora, y eso se complicó bastante durante el COVID. Pero a mí lo que más me preocupa es que nosotros, que no tenemos ya la capacidad... Y a veces la desesperación, doctor, porque yo vivo en un condominio donde viven varios médicos y la receta en esos días de desesperación la daba el conserje. Con ivermectina, el conserje era que decía, mire, consígase esta pastilla, El conserje era que daba y la gente escuchaba. Y ahí viven varios médicos. Sí. Y el conserje era que recitaba la ivermectina. Exactamente, la que era para uso de veterinaria, Sí, ¿no? la ivermectina, etcétera, y eso. Sí. Y decía el consejero, yo no conozco a nadie que haya tomado esa pastilla, que haya embromado, todo. Y entonces uno, por prueba, todo el mundo empezó a tomar ivermectina. No, pero para mí lo más sencillo es lo siguiente, okay, independientemente de lo que uno crea o no de la vacuna, independientemente de eso, el hecho de que una medida como distanciamiento social y máscara, la gente no quería obedecer eso. Y la gente incluso cuestionaba su derecho. Eso no es mi derecho, si yo no quiero usar máscara, no la uso. Eso me llama mucho la atención y me preocupa, porque el COVID fue bastante problemático, pero puede aparecer un virus peor que ese. Y si nosotros, como seres humanos, no podemos ni siquiera poner una máscara y obedecer un distanciamiento, pues la población humana podría realmente estar en peligro en un momento determinado. Si no podemos ni siquiera eso, porque ya la vacuna, ya eso es más complejo, ya, pero eso de no ponerse una máscara, de un distanciamiento, eso es preocupante. Doctor, pero mire, hablando así como en general, cuando ya no hay consultorio, cuando no hay operación, ¿qué usted hace, doctor, para usted divertirse? A mí, bueno, yo escribir, esa es una. También me gusta estar afuera, me gusta estar en la naturaleza, caminar mucho, nadar y la música. Me gusta tocar el saxofón. Con jugo de naranja, como el papá suyo, que usted decía que era un juguito de naranja. En la tarde, usted no le echa hielo a un vaso ahí, le echa un traguito ahí de cuando cosas. no tiene servicio, no le echa algo ahí. Ese es algo, un boquita, una ginebra. Un Barceló, a mí, natural. Y de la música, ¿qué le encanta a usted? ¿Cuál es su género? Bueno, a mí es merengue. Me gusta tocar jaleo. Toco saxofón a nivel intermedio, diría yo, a nivel intermedio. Puedo pasar de que sé, pero yo sé mis limitaciones. Y eso realmente es un hobby que me ayuda mucho. Doctor, si a usted le da un dolor en el lado izquierdo, ¿verdad? ¿A qué doctor usted llama? Si usted le da un dolorcito como aquí en el lado izquierdo por el corazón, en el pecho, ¿a qué doctor usted llama? Bueno, yo a un cardiólogo. ¿A cuál de los cardiólogos usted conoce, usted llama? Bueno, aquí, en la República Dominicana. Pedro Ureña. Su equipo, sí. Sí, pero eso sí, porque dice el doctor Buster, dicen que es uno de los mejores cardiólogos del mundo, el doctor Buster. Bueno, él se reunió recientemente con unos cardiólogos dominicanos en Washington y a él le dijeron, doctor, pero usted es el mejor cardiólogo del mundo.
mejor cardiólogo del mundo el que usted tenga cerca. Sí, Cuando sí. el que usted tenga cerca a Sí, su lado no, ahí, eso- ese es eso- el Es mejor Es el del mejor del mundo. mundo. Eso, sí, Sí. eso es cierto. No, yo le voy a preguntar, ¿te graduaste en pandemia? Yo lo confieso. Mm. ¿Tú te graduaste en pandemia? Materia de ese nivel, darla por virtual. Bueno, pues si te pasa como al paciente el doctor, entonces después tiene que volver donde él. Sí, sí. Es verdad. Pero Doctor, usted entiende mi preocupación. háblenos del país. ¿Qué cosas le gustan a usted de la República Dominicana y qué disfruta Ok, cuando sí. viene y nos visita? Bueno, a mí me gusta obviamente la persona, el dominicano, o sea, cómo se vive aquí en familia. Cada vez que yo vengo aquí, siempre paso mucho tiempo con la familia de mi esposa. Siempre se reúnen los domingos ahí. ¿Y sus hijas conocen el país? Sí, claro, ella no habla mucho español, pero la más pequeña, desde que pisa tierra dominicana y oye merengue, tú la ves meneando, tú la ves, inmediatamente coge el ritmo. Le gusta mucho la cocina dominicana, le gusta el sancocho, disfruta el sancocho y sabe cocinar también. Pero me llama la atención que con todo el tiempo que usted tiene residiendo y trabajando en Estados Unidos, su acento No tiene acento, no tiene ¿no? acento. Porque yo conozco una persona que se fue un fin de semana a Puerto Rico y vino y bendito, nene. Mira, Mildred, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un fin de Sí. semana. No, pero eso no se olvida, eso. Pero lo que sí yo hago es, cuando voy a dar una charla en español, como todo lo que yo hablo, cuando estoy en medicina es inglés siempre, entonces yo la repaso bien para no estar mezclando las dos lenguas. Pero en cosas así, entre familia, amigos, no, sí. ¿Un sueño por cumplir? Sí, no, y cuando escribí el libro también, que me corregía, mira, eso no se escribe así. Yo me divertí mucho con el equipo de editores que tuve, con Nieve y con Nani. Qué bueno. Doctor, muchas gracias por A brindar haber por sus tenido este sueños. privilegio. Bueno, gracias Salud, a ustedes. salud. Bueno, señores, espero que ustedes hayan disfrutado de esta exquisita conversación con el doctor José J. Norberto, tanto como nosotros, y que aprovechen para buscar su libro, que estamos hablando, bueno, son 2 libros. 2 libros. Dos Am- libros, ambos van a estar en cuesta. así es. Salud. Salud.